Muchos ampo pergiu sa shipa, tu jeten petile anoda, pegedrolo sampe se fashen, paden la me shabla soane, amaguru, vadradara, sumati muni, shasane kama, uttavada samaya, savasirimu, pakyo kekuda, dahilu, pakyo kesundandagina, pakyo ketuda, dagi, dorye mechitu jingiyalo, makyo kekuda, dagilu, makyo kesundandagina, makyo ketuda, dagi, dorye mechitu jingiyalo. Okay, buenos días a todos. Okay, hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente con mi traductora, Carolina. Voy a hablar en inglés, ¿no? Ayer hemos hablado en español, ¿no? Hoy tenemos Carolina, so es más fácil para mí que hablo en inglés. No necesitas pensar. Okay, so today we're going to talk about the environment, okay? Entonces hoy hablaremos sobre el medio ambiente. Okay, so as we know at the moment there's a very strong environmental crisis, okay? Como sabemos, en estos momentos estamos viviendo una fuerte crisis medioambiental. Okay, this we know because we see all the time in the news, also we see in our own experience how everything is different from before, how the seasons are different and the effects of global heating, ¿no? Entonces esto lo sabemos porque por un lado lo vemos permanentemente en las noticias y por otro lado nosotros mismos nos podemos percatar cómo estamos experimentando un cambio climático, las estaciones del año están cambiando, las temperaturas también, etcétera, etcétera. Okay, so there's a lot of eco-anxiety, people are really afraid, yeah? Entonces ahora existe una gran eco-ansiedad y muchas personas están muy asustadas al respecto. Okay, so 30 years ago, my teacher, Lama Gancgehn Rinpoche, he made one meditation practice called making peace with the environment, yeah? Entonces hace 30 años mi maestro, Lama Gancgehn Rinpoche, creó una práctica espiritual llamada Haciendo las paces con el medio ambiente. Why he did that? He said in the future, he said the global heating will increase, the Earth's climate will become unbalanced, so we need a method to deal with the situation, both emotionally and also physically, because as the climate becomes unbalanced, there'll be many more sickness, many more difficulties than before, yeah? Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque él se percató que en futuro íbamos a tener un cambio climático y un calentamiento global que nos iba a afectar a nivel externo, pero así también como esto afecta a nivel externo, nos afecta a nosotros también a nivel interno. José Manuel, ¿puedes cerrar la ventana? Sí. Es más quiet, ¿sí? Okay, so anyway, 30 years ago, Lama Gancgehn, who was a very great Tibetan master, really famous, important healer, many of you knew him, yeah? Okay, so he took out from his Tibetan Buddhist tradition the part of the meditation on the elements, yeah? Entonces, hace 30 años atrás, Lama Gancgehn Rinpoche, nuestro maestro, quien fue un gran lama, un gran maestro tibetano sanador, sacó de sus sadhanas tibetanas la parte en relación a los elementos. Okay, by elements we mean earth, water, fire, wind and space. This is the Indian vision of the elements, okay. Entonces, ¿con elementos a qué se refiere? Se refiere a la tierra, al agua, al fuego, al viento y al espacio, que es la versión india de los elementos. So, in the West we talk about Mother Earth, Gaia, don't we? Now there's all this Gaia consciousness and everything. That's good now, isn't it? Yeah? Taking care of Mother Earth, we're part of Mother Earth and all this kind of thing, no?
Entonces, en Occidente hablamos mucho de cuidar a la madre tierra, a quien la llaman Gaia. Entonces, que es importante cuidar la madre tierra, estar en armonía con ella, etcétera, etcétera. Actually, just now I was in Brazil, no? Last weekend I did a workshop on deep ecology. I mean, I went to one, yeah. Fernanda and Michel's sister, she was guiding one workshop on deep ecology with this Gaia principle, yeah. Okay, very nice, yeah. Okay. Entonces, ahora Lama Caroline viene desde Brasil. Y justo en Brasil, la semana pasada, la hermana de Lama Michel, Fernanda, dio un workshop sobre Gaia, sobre la madre tierra, que nosotros acá le decimos la Pachamama. Okay, so in the West we have Mother Earth, yeah, but actually we have 5 elements, yeah, and the 5 elements are the basis of life, yeah, okay? Entonces, en Occidente en general hablamos solamente de la madre tierra, pero en el budismo tibetano no. Pero en realidad son 5 elementos que son los que sustentan, que son la base de toda la vida. Yeah, because, okay, of course, Mother Earth, yeah, but also water, without water we cannot live, yeah, without air we cannot live, without the sun, fire we cannot live, yeah, without space there's nowhere to go, yeah? So all 5 elements are the basis of life, yeah? Entonces, por supuesto que existe la madre tierra, pero también tenemos la gran madre agua, porque sin agua no podemos vivir, la gran madre fuego, porque sin el calor tampoco, la gran madre viento y por último la gran madre espacio, porque sin un lugar donde vivir tampoco podríamos vivir. Mm-hmm. So, whatever we want to do in life, we need to take care of the 5 elements, yeah? I mean, the basis of human civilization is the environment, isn't it? Nature, but now we kind of forgot, you know? Entonces, donde sea que nosotros queramos vivir, como sea que queramos vivir, tenemos que cuidar de la naturaleza, tenemos que cuidar de los 5 elementos, porque si los 5 elementos no están sanos, no están en equilibrio, entonces ¿en dónde vamos a vivir nosotros? So, whatever we want to do in life, let's say, I don't know, let's say we want to be a successful tech entrepreneur, or if we want to be a meditator in a mountain cave, if we want to have a family, whatever we want to do, we must take care of the 5 elements. Okay? Entonces, sea lo que nos queramos dedicar, ya sea un gran empresario, emprendedor, o un gran meditador, o un gran padre, madre de familia, sea lo que sea, necesitamos de los 5 elementos en equilibrio y en armonía. Okay, and of course, another thing that we forgot is that we're part of nature, yeah? The 5 elements that are outside of us are also inside of us. We're part of nature, yeah? Okay. Y una cosa que nosotros olvidamos es que estos 5 elementos que forman parte de la naturaleza también forman parte de nosotros y están en nuestro interior. So, for example, the earth is like at the bones, the hard part of our body. Okay, we see like the rock, like here you have the huge Andes mountain. It's very visible, isn't it? The earth element, yeah. Okay, but also our bones, our teeth, the hard part of our body is the earth element, yeah. Entonces, por ejemplo, en relación al elemento tierra, a nivel externo lo podemos ver en las montañas, en la tierra, en los valles, pero nosotros también lo tenemos en el interior de nuestro cuerpo, en las partes sólidas, como por ejemplo los huesos, los dientes. Of course, you have the sea, very obvious here in Chile, all the way down Chile, no? But also the fluids of our body are the water element, okay? Entonces, en relación al agua, claro, en Chile tenemos una larga costa en la que vemos el agua, tenemos lagos, tenemos ríos, pero también en el interior de nuestro cuerpo tenemos todos los fluidos. Actually, 70% of our body is made of water. Y el 70% de nuestro cuerpo se compone de agua. Yeah, so now, throughout the world, there's a problem with like drought, yeah? Okay, because of global heating, yeah? Me, you know, for my job, yeah, I fly a lot, yeah? And unfortunately, in the last few years, I see everywhere, like when I flew into Santiago, the reservoirs drying up. Everywhere in the world it's the same, you know, there's not enough water, and if there's rain it's either not very little or too much. It's becoming really a difficult problem all over the world, you know? Entonces ahora podemos apreciar que el agua está en desequilibrio. Lama Gancgehn dice que ya que vuela mucho, se ve, digamos, desde el avión que los ríos están más secos, los lagos están más secos. Like outside Santiago it's almost dried up, no? The reservoir, yeah? Que Santiago ya se está secando, tenemos pocas reservas de agua y a la vez también el clima está inestable y llueve menos o tenemos muchas inundaciones. Okay, anyway, so then the fire elements, of course, there's this sun is the basis of life on our planet, okay? Entonces, en relación al elemento fuego, por supuesto que tenemos el sol, que es la base para que haya vida.
But also inside of ourselves we have the digestive heat, the body heat, you know, it's like a kind of inner sun, you know? Pero también a nivel interno tenemos el calor interno, que es la digestión y el calor corporal, que ese es nuestro sol interno. Then the wind, okay? We have the outer air, yeah? And also, of course, it's very much linked with our breathing process, isn't it? And without breath, we cannot live more than, 5 minutes or something, no? Entonces también a nivel externo tenemos el viento, la brisa, pero nosotros también lo tenemos en nuestro interior. Si nosotros no respiramos, no podemos vivir, no podemos estar aproximadamente más de 5 minutos sin respirar, moriríamos. So really, truly, the elements are the basis of life. So, but we never think about it, no? We just think, I need a job, I need a good car, I need money, I need this, I need a degree. We never think I need to take care of the elements, no? Entonces, de verdad, verdaderamente, los elementos, estos 5 elementos son la base de la vida. Pero nosotros en esta vida tan ocupada, con trabajo, que tenemos que mantener la familia, etcétera, etcétera, no les prestamos atención a ellos y se nos olvidan. Okay, so in many esoteric traditions around the world, they talk about 4 elements: earth, water, wind, and fire, like the pop group, no? So, but actually there's 5 elements. The 5th element is space, no? The space element is the basis of all the other elements. Yeah? Entonces, en la mayoría de las tradiciones espirituales solamente se habla de 4 elementos: de la tierra, del agua, del viento y del fuego. Pero la verdad es que son 5 porque también tenemos el elemento espacio que permite que los otros elementos estén presentes. In the Tibetan tradition, they say, very nice, that the space element is the basis of the other elements, and it gives all the other elements the possibility to dance, to move, to interact. Entonces, en la tradición tibetana se sostiene que el elemento espacio es la base de los otros elementos, que permite que estos elementos dancen. Okay, so we have the outer space, yeah, and then we have the inner spaces within our body, and also the space of our mind, actually. Yeah? Entonces tenemos el elemento externo, fuera, pero también tenemos el elemento interno en nuestro interior, y también tenemos el espacio de la mente. So, in most ancient cultures, yeah, they honor and respect the elements, yeah. Okay? Entonces en la mayoría de las tradiciones se honra y se respeta a los elementos. Okay, so also in South America, also in the indigenous traditions, they have a great feeling for the sacredness of the elements. Yeah? Y también en las tradiciones espirituales que hay en Sudamérica existe este respeto hacia los elementos que son sagrados. So, in all ancient cultures, yeah, that felt the elements were sacred, what they didn't do is destroy the environment, because for them it was not possible. We have no feeling for the elements, and so we don't care, basically. Entonces, la mayoría de las tradiciones religiosas antiguas, en la antigüedad se respetaban los elementos. ¿Por qué? Porque son la base para la vida. Sin embargo, ahora en los tiempos modernos nos hemos olvidado de ellos y ya no los cuidamos. I mean, in the future generations, when, the archaeologists look back at our time, we're all radioactive, by the way, because of the atomic tests, yeah, okay? Our bones are full of cesium, so they're going to find a load of radiation and loads of plastic, yeah, at the layer of our times, okay? It's like we really need to, consider something, about our modern way of thinking, yeah? So Lama Gancgehn, what he suggests is that we should look back to the ancient wisdom of the previous times, because actually they knew something. They knew how to take care of the environment, yeah? So of course we have like many beautiful things nowadays that we don't want to give up, yeah, okay? Like dentists, technology, many, many great things, yeah? But the ancient sensibility of the environment we need to recover, yeah, okay? Entonces, por supuesto, ahora en la actualidad estamos todos contaminados. Estamos contaminados por la radioactividad o por el plástico, por ejemplo. Y hemos olvidado, ¿no es cierto?, reconectarnos con la naturaleza como se hacía en las tradiciones antiguas, que se respetaba y se valoraba la naturaleza y se cuidaba de ella. Y ahora nos hemos olvidado y la hemos descuidado. So, okay, I had to study world religions. Lama Gancgehn made me do it, yeah? So most ancient cultures, they have this strong feeling of the environment, yeah? Okay. Entonces Lama Gancgehn le pidió que estudiara religiones comparadas.
Entonces, lo está hablando con conocimiento. Y la mayoría de las tradiciones espirituales antiguas sí tenían un gran respeto y consideración por la naturaleza. For example, even in the Christian tradition, no, the archangels are the elements, yeah. But this everybody kind of forgot, you know, like the archangels, Gabriel, Michael, Ariel, Uriel is the 4 elements, yeah. En la tradición cristiana, los arcángeles, que los nombres son Gabriel, Michael, Uriel, and Ariel. ya todos saben, representan a los elementos. Yeah. So it means they're sacred, they're precious. Who protects us is the elements, actually, it means, doesn't Entonces, it? Yeah? eso significa que ellos son preciosos, son importantes, porque al final, ¿quién es que nos está protegiendo? Los elementos. Anyway, in the Tibetan tradition, which comes from India, from the Indian Buddhist tradition, the 5 elements are personified as female, okay? You might say, why? Entonces, en la tradición budista procedente de India, los 5 elementos se representan con una deidad femenina. Okay, so why that is because women give birth, no, isn't it? Yeah. ¿Y por Of course, we qué? have both a father and a mother, but the one who nurtures us, gives birth to us, is our mother. So this feeling that the 5 elements are our mothers, they give birth to us, they sustain us, they nourish us, okay? Entonces, ¿por qué se representan como una deidad femenina? Porque si bien tenemos el aspecto masculino y el femenino, es la energía femenina la que nos cuida, la que nos nutre, la que nos alimenta, la que nos da la vida. Anyway, so, how to say, yeah? So, okay, so in the Buddhist tradition, in the Tibetan Buddhist tradition, of course, like, we try and make peace with both the male and female energies, okay? Entonces, la tradición budista tibetana intentamos hacer las paces tanto con el aspecto masculino como con el femenino. Okay, so the female energy is the elements and peace, yeah? And the male energy is love, compassion, empathy, and bliss, okay? That's 2 energies. We need to be like the hippies, peace and love. We need both, no? Entonces, la energía femenina se representa with the elements and Paz. con la paz y con los elementos, y la masculina con Love, compassion, empathy, bliss. amor, compasión, empatía y gozo. ¿Pasión o pasión? Compasión. Yeah. Okay. So Lama Gancgehn Rinpoche, he used to say if he was judging a Miss World competition, he would give the prize to the Miss World to the most peaceful lady. Entonces Lama Gancgehn decía que si hiciéramos un concurso de belleza, se ganaría el premio como mi universo, no sé, mi Chile, la persona más pacífica. And he would give the Mr. Universe prize to the most kind man. Okay. Y le daría a la mujer más pacífica el Miss Universo y el Mister Universo al hombre más compasivo. So it's nice in Buddhism, you know, like to be a real man is to be a kind man. That's real masculinity. No? Entonces es bonito en las enseñanzas budistas porque el verdadero hombre es el que tiene esta característica de ser pacífico, No, gentle, kind. de ser amable. Yeah, kind, yeah. Okay, and the most beautiful woman is the most peaceful one. Yeah? Y la mujer más bonita es la más pacífica. So, okay, so anyway, so we have this meditation practice called making peace with the environment. So, since many years, Lama Gancgehn came to the West because he was a healer, no? He was invited by one lady called Ngalso Ganden Nyelgyu, who was an Italian lady who had terminal cancer, okay? Entonces Lama Gancgehn es un lama tibetano, ¿no es cierto?, que fue invitado a Italia por una señora italiana llamada Yusi, She had terminal cancer. quien estaba enferma con un cáncer terminal. So she said, okay, if there's no hope for me, I want to die in India. Let she let Rinpoche actually cure her. She actually lived 28 years longer than the doctor said was possible, yeah? And she got married and she opened an Ayurveda factory in Kathmandu that's still going, yeah? Entonces ella estaba desahuciada y se había ido a vivir a India, pero en eso conoció a Lama Gancgehn, lo invitó a Italia, se fue a Italia y vivió 20 años más, 28 años más. Y de hecho abrió una tienda o una fábrica de productos de Ayurveda en Kathmandu, Nepal. Yeah, anyway, so obviously she was really happy because she wasn't dying, yeah? So she said, like me, there's lots of people, so please can you come to the West, yeah? So she said, okay. But I don't want to come and teach philosophy because there's loads of philosophers, like great masters, yeah?
I want to come and heal people, and I want to show people that the Dharma actually works. Yeah? Entonces ella, como Lama Gancgehn la sanó, lo invitó a Europa, a Italia, pero Lama Gancgehn le dijo, mira, yo voy, pero no quiero ir como un lama que enseñe filosofía budista, porque yo soy un lama sanador. Quiero ir a Europa a enseñar a las personas cómo sanarse. So anyway, so Rinpoche came like this, first to Europe, and then shortly afterwards to South America. Entonces así fue como Rinpoche llegó en principio a Lama Gancgehn a Europa, y después, posteriormente, a Sudamérica. What year did we start here in Chile? Me pregunta, ¿cuándo empezamos? Ay, What Le year? pregunté muchas veces a Margarita, porque ella fue la que fundó el centro. Margarita conoció a Rinpoche en Nepal cuando ella vivía en Nepal. Después vino a vivir a Chile y lo invitó de vacaciones. Yo, si estoy en lo correcto, conocí a Rinpoche con Margarita el año 95. Pero él ya había venido antes. Entonces, tenemos la duda si fue el 93 o el 94. Porque ella no se acuerda. Okay. So actually in this time, this was, okay, so first Rinpoche was 10 years going around the world and mainly was healing people. So firstly actually in Italy and Greece, they bring many incurable people, many doctors bring to him incurable patients and he helped them, yeah. And then gradually, he became like kind of well known. I mean, we didn't have the internet in those days, but kind of like through word of mouth. And then he traveled through many, many countries helping people, Entonces sus primeros 10 años, Rinpoche estuvo principalmente en Italia, sanando personas. En esa época no existía el internet como ahora, pero boca a boca empezó a ser conocido. The second 10 years, Okay, first 10 years was helping people. Los primeros 10 años estuvo ayudando a las personas, digamos, individualmente. Also, it was like, it's complete different culture, like the West from Tibet, yeah? Completely like other planet, okay? Yeah, really. Planet Tibet is not like our planet, I can tell you. But anyway, so he was checking up, he was saying, will all this help Western people? He wasn't sure. But then he'd try, some meditations and he'd see there was a good effect, Then after 10 years, he said, okay, now I'm going to share more of the Tibetan system with Western friends who might be interested. Yeah? Entonces estos primeros 10 años, como él proviene de la cultura tibetana, que es muy diferente de la nuestra, como de otro planeta, estos primeros años estuvo testeando, ¿no es cierto?, qué cosas funcionaban bien, la gente comprendía, se podían practicar más acá en Occidente, sus primeros 10 años. Anyway, so after 10 years he decided, okay, so then he started to teach what's now called autokura, self-healing and making peace in the environment, yeah? Entonces después de estos 10 años que estuvo como testeando, los siguientes 10 años, comenzó a enseñar sobre la autocuración tántrica de cuerpo, palabra y mente y sobre haciendo las paces con el medio ambiente. Okay, so according to the Tibetan tradition, if you want to despertar, if you want to wake up, if you want to achieve Buddhahood, we need to do 10 things, okay? Actually, 13 things in total. I'll tell you what these 13 things are, yeah? Entonces, de acuerdo a la tradición budista tibetana, si nosotros queremos alcanzar el despertar, alias iluminación, son 13 cosas las que tenemos que hacer. Okay, first is, we call in the West renunciation. It's not exactly a good translation. Nejung, it means definite emergence. It means I'm fed up with me. I'm bored with myself all the time, the same mind, the same problem, never finish, one marriage, the next marriage, one job, the next job. My mind is never satisfied, always making problems for me. I'm fed up with me, I want to change. That's what not very well translated as renunciation. Yeah? Because we don't want to renounce ourselves. what was the name in Tibetan? Nejung. Ya, la primera sería Nejung, que se traduce como renuncia, pero no es un buen concepto, sería más bien como la salida definitiva. ¿De qué? De que estoy harto de la vida que llevo, estoy cansado de este sistema de vida que llevo, siempre pensando en mí, en mis necesidades, yo. Okay. The first translations from Tibetan were made by Jesuit monks, in the 18th century, the first dictionaries. So nowadays we have many Tibetan lamas outside Tibet. So now we know what it means. At that time it was like the translation wasn't so great, actually. Entonces, de hecho, las primeras traducciones que hay desde el tibetano a otro idioma fueron hechas por monjes jesuitas del siglo XVIII. Entonces, por eso no son tan accurate. Accurate, sí, eso es lo que estaba pensando, la palabra accurate. Seguras, para ser tan específicas.
tan correcta. Pero ahora en estos tiempos ya muchas personas en Occidente dominan bien el tibetano, entonces se pueden hacer traducciones más precisas. Anyway, look, our ordinary life is not enough. Yeah, we're always dissatisfied. Whatever, it doesn't matter how many houses or beach houses or money, whatever we have, it will never be enough. Okay, no matter how many experience we have, no matter how much we travel. Because if it was like that, we would be happy, no? Because we tried, we did all that, yeah? Okay? Entonces nuestro gran problema en estos tiempos es que nunca estamos satisfechos. Entonces sea cual sea las posesiones materiales que tenemos, los logros profesionales, lo que consigamos tener, nunca nos vamos a sentir contentos y satisfechos. So we need to recognize that we need a new way of thinking, yeah? Y por lo mismo tenemos que reconocer que necesitamos una nueva manera de pensar. Okay, so anyway, somehow it got translated as renunciation, but what we need to renounce is not our house, our family, our cat, or our dog, our job, our car. We need to renounce violence, ignorance, desire, negative emotions. That's what we need to get like less is more. Entonces, bueno, la palabra... These things that's harmful we need to get rid of in our life, yeah? La palabra renuncia no es la palabra más correcta, pero bueno, ¿a qué tenemos que renunciar? No se trata de renunciar a las expectativas materiales, profesionales, digamos todas las aspiraciones que tenemos, sino que tenemos que renunciar a nuestros venenos mentales. Tenemos que renunciar a nuestra insatisfacción, a nuestro enfado, a nuestro apego, a nuestra codicia, a nuestro orgullo, a nuestra ignorancia, todas las cosas que en realidad nos hacen infelices. However, we do need to consume less because at present we're consuming 4 planets of stuff, you know? And there's not another 3 planets, yeah? So we all need to live in a more sustainable way, okay? De igual manera, tenemos que renunciar a nuestro consumismo porque el consumismo actual equivale a 4 planetas y no tenemos 3 planetas más con que satisfacer nuestras necesidades. Entonces tenemos que ser menos consumistas. Actually, the Buddha was one of the first minimalists, no, wasn't he? Y Buda fue uno de los primeros minimalistas que hubo. There's, you know, so never mind that Japanese woman, what's she called, Maria Konde, what's she called? Never mind, the Buddha was there first, ¿no? Entonces ahora todos hablan de la Maricondo, algo así, que es una japonesa que te enseña cómo ordenar el closet, la casa. Dice, bueno, ella no fue la primera, el primero fue Buda. Okay, anyway, we need to recognize that we need to change, yeah? Entonces nos tenemos que dar cuenta de esto, reconocer esta realidad, por un lado, pero por otro también tenemos que cambiar. Okay, so many people never recognize, no? Then the whole life is like that till they're old, then they retire, then they're miserable, no? Because their whole life is based on their professional identity, no? Entonces hay muchas personas que no se dan cuenta de esto y van a envejecer siempre como con estas expectativas erróneas. Till they retire and then they're miserable, no? Y se van a jubilar después de toda una vida de trabajo y van a ser infelices. Yeah, okay. Anyway, so first we need to decide I need a new life, yeah? Okay, I need a better life, yeah? Okay. Entonces, con renuncia, ¿a qué se refiere? Que nos tenemos que dar cuenta que necesitamos una vida mejor, una mejor calidad de vida. With better values, okay? Con mejores valores. Okay, the second thing we need is, as Lama Gancgehn Rinpoche used to say, we need to change our small, selfish heart into the big, open heart of compassion. Entonces, lo segundo es que este dicho que siempre decía Lama Gancgehn, tenemos que cambiar nuestro pequeño corazón egoísta en el gran corazón abierto de compasión y amor. So, it's a psychological fact. The more you think about you, the more miserable you will be. And if you don't believe me, try it. Entonces dice esto un tema psicológico, que mientras más insatisfechos, ¿cierto? Mientras más insatisfechos estemos, vamos a ser más infelices. The more we think about ourselves, the more miserable we will be. Mientras más pensemos siempre en nosotros mismos, en el yo, más infelices vamos a ser. You know, to live a good life, it needs to be based on doing things for the others. Okay? Y para tener una vida buena, saludable, necesitamos pensar en los otros. So normally, I mean, everybody cares about something, even if it's just like their cat or something, but everybody loves something, yeah? Okay. Todos tenemos cariño por algo, aunque sea nuestra mascota, nuestro perro, nuestro gato. Okay, but we need to extend that feeling beyond our cat, our family, our friends. It needs to. We have this feeling, okay, these ones I will do everything, the rest I don't care, no? Basically, that's how people feel, no? Yeah. Entonces tenemos que extender este amor que tenemos
tenemos hacia nuestros seres más cercanos, como a nuestra familia, a nuestra mascota, a nuestros amigos, a muchos más seres que ellos. Yeah. So the Buddhist point of view is the more we think about the collective, the better it will be for everybody. Yeah? Entonces la visión budista es que mientras más pensemos en lo colectivo, los otros, vamos a estar mucho mejor. Okay, anyway, so to open our heart, first we need to develop equanimity. Yeah? Entonces lo primero que tenemos que hacer para abrir nuestro corazón es desarrollar la ecuanimidad. You know, many people come to Buddhist centers and they want to, I don't know what, they want to become a Buddha, right? Yeah, they want to practice highest tantra and all this stuff, but they don't have the emotional foundation to do so. Yeah. Entonces hay muchas personas que concurren a los centros budistas porque quieren aprender de tantra o de meditación, pero no tienen esta elevada motivación positiva que se necesita. So, the historical Buddha was a social reformer. Yeah? He was a real person. Entonces el Buda histórico fue una persona real que fue como un reformador social. So, for example, yeah, actually Siddhartha was a prince, okay, of a small kingdom in what at the time was India, okay. Now it's Nepal, where his kingdom was. Yeah? Entonces el príncipe Siddhartha fue un príncipe, ¿no es cierto?, de un reino que en aquellos tiempos formaba parte de la India, ahora forma parte de Nepal. Okay, but anyway, he gave up all that to practice the Dharma, you know. Pero lo importante es que él renunció a todo esto para practicar el Dharma. Okay, but let's say when people join the Sangye, the spiritual community, let's say come a rich person with their servant, yeah, okay, together, you know, and me and my servant, we will join the Buddhist community, yeah. Entonces digamos, por ejemplo, cuando las personas vienen a un centro de Dharma, podría ser que iban con su sirviente y decían, nosotros dos queremos participar de esta comunidad espiritual. So the Buddha would always like welcome first into the community the servant and the master afterwards, yeah, which meant forever afterwards the one who was previously the boss had to respect the other one, you know? Because the idea was we need equanimity, you know? It's a very important message, yeah? Y Buda siempre le daba la prioridad a los sirvientes y después a los patrones o jefes, porque así es como desarrollamos la ecuanimidad. So, if we want to become a Buddha, a Bodhisattva, whatever, we must develop the equanimity, you know? Y si nosotros aspiramos a convertirnos en un Buda o Bodhisattva o lo que sea, lo primero que tenemos que desarrollar es la ecuanimidad. So, we need to remember we need to examine our own prejudice, you know? Predators? Prejudice. We need to examine our prejudice towards other people. Predators? Prejudice. Prejuicio. I think so. Entonces tenemos que ver cuáles son los prejuicios que nosotros tenemos antes de comenzar. You know, so for example, what we need to develop through meditation means to become familiar with a positive way of thinking. I mean, there's many types, like in the Zen tradition, like, you know, just looking at the wall, you know, many different varieties, yeah? There's also varieties of meditation where you concentrate on having a positive way of thinking until you develop it, no? This is the very Tibetan way of thinking, you know? So I need to be more kind, so I focus on being kind and practice being kind till I become kind, yeah? Okay. What means meditation? Meditation is to become familiar. Entonces, ¿qué significa meditar? Significa familiarizarnos with something positive. Con algo positivo. Existen muchos tipos de meditaciones, pero a fin de cuentas lo que necesitamos es... Look, what we need to do is, there's many types of meditation, yeah? Existen muchos tipos de meditación. From the Zen, you know, facing the wall, to there's hundreds of types, okay? Muchos tipos, como por ejemplo la meditación Zen, que estamos sentados frente a la pared. Okay, in the Tibetan tradition, many times what we do is concentrate on familiarizing ourselves with a positive way of thinking, yeah? Y lo que hacemos con la meditación tibetana es que muchas veces nos familiarizamos con una forma de pensar positiva. So, for example, regarding other people, yeah, whether we know them or not, we need to acknowledge that without other people we cannot live. Yeah? Entonces, en relación a las otras personas, ya sea que las conozcamos o no, tenemos que darnos cuenta que sin otras personas no nos sería posible vivir. And so, for example, without others, there's no food, there's no roads, there's basically nothing. No internet. How would we live without the internet? Entonces, si no hubieran otras personas, no tendríamos cómo encontrar los alimentos, cómo construir nuestras casas
incluso en este tiempo sin internet, ¿cómo podríamos hacer todas las cosas? So, indirectly or directly, most, let's say 99.99% of people are kind to us. Okay, there may be a few exceptions who are mean to us, but let's say the majority of people in this world indirectly give us the possibility to live, you know, like for example, all the facilities here in Santiago is done by somebody else, no? Yeah. So we need to recognize the kindness of other people and therefore respect them, yeah? Entonces, ya sea directa o indirectamente, la vida que tenemos es gracias a las otras personas. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que reconocer, agradecer y valorar a todas las otras personas que existen. Actually, when we talk about respecting people, in Buddhism, there's just two types of people. It's really simple, yeah? Okay. Entonces, cuando nos referimos a respetar a las personas, en el budismo existen dos tipos de personas. People who understand reality. Las personas que comprenden la realidad and people who don't. Y las que no. So, according to Buddhism, it doesn't matter your social status, your wealth, your education. We don't respect you for that. We respect you for actually for your inner qualities. Okay? Entonces, en el budismo se respeta a las personas no por cuánto dinero tengan o por su éxito, sus logros profesionales, sino que se respeta a las personas por sus cualidades interiores. Yeah, okay, which I think is pretty cool, actually. Que ella encuentra que es fantástico. No, really, no. I mean, honestly, the people, I met many people in my life traveling with Lama Gancgehn, yeah, but honestly, the ones I respect the most are some people who could really do something for the others, you know. Entonces, Caroline dice que ella recorrió el mundo junto a Lama Gancgehn y conoció todo tipo de personas, pero a ella las que le merecen mayor respeto son aquellas con las cualidades interiores más bonitas y que de verdad pueden ayudar y beneficiar a los otros. Okay, so anyway, we need to develop equanimity. Yeah, that means when you go around in the streets, you need to have a nice feeling, regardless of people's social status, their color, or which country they come from, yeah, or their religion, yeah. Entonces, por eso cuando nos referimos a la empatía, significa que tenemos que tener un sentimiento positivo hacia todas las personas, independientemente de su condición social, de su estatus económico, de sus títulos profesionales, etcétera, etcétera. Okay, based on this, we need to develop love. Yeah, I mean not romantic love. I mean unconditional love towards everybody. Yeah? Okay. That means may you be happy. So, what can we do to make everybody happy? You know. Okay. Entonces, en relación a esto, la empatía, lo que tenemos que hacer es desarrollar el amor, pero no un amor de pareja con apego, sino un amor hacia todos los seres sintientes, altruistas. You know, so it's like, what could I do to make society better? What could I do to make the environment better? And then you might think, okay, maybe I can be, I don't know, an environmentalist, a doctor, a lawyer, you know, you have to think, no? And of course, through your professional life, you can do something, and please do, you know? Each one has a different skill, a different capacity, but do something to make life better, you know, for yourself and the others, yeah? Don't just do life for yourself, otherwise you have a very small life, okay? Entonces uno se puede plantear cómo puedo contribuir yo a que este mundo sea un lugar mejor. Entonces, bueno, todos tenemos nuestra profesión, tenemos que trabajar y podemos intentar hacerlo a través de nuestro trabajo, hacer cosas que hagan que este mundo, que esta sociedad sea un lugar mejor y no pensar solamente en nosotros mismos. Otherwise we just have a small life. A small life. O si no, vamos a tener una vida muy pequeña. Yeah. Not fulfilling a small life. Yeah? You'll not be satisfied when you come to die with what you did. Una vida que no es plena y así cuando llegue el momento de nuestra muerte no nos vamos a sentir satisfechos con la vida que hemos llevado. Anyway, so the second thing we need is to try and extend our circle of caring and think, I would like to do something myself for society, the environment, I will do my best. Yeah, this is coming the idea of what we call bodhicitta. Yeah, the mind of awakening, okay? Entonces, por eso el primer aspecto era la renuncia y el segundo es la bodhicitta, que significa que no estoy yo solo en el mundo, que existen otros seres y que tengo que hacer cosas para beneficiar a los demás. Okay, so I myself will become the best kind of person I can be. Y yo mismo voy a tratar de ser la mejor persona que me sea posible ser. Okay. Third basis of Buddhism is to understand reality. So we need to,
Okay, here in Chile you have a lot of nature. So when you look at nature, you see the seasons, you see everything changing. So we need to understand that just as everything is changing, is interconnected, so are we, no? We're not different, no? From reality, from the rest of reality. ¿No? Entonces el tercer punto, primero la renuncia, segundo bodhicitta, el tercero es comprender la realidad. Entonces basta que nosotros observemos la naturaleza para que nos demos cuenta que nada es permanente, que todo está permanentemente cambiando. No, permanente no. Everything's in a state of change. Que todo está en un permanente estado de cambio. Yeah, I mean, so nature's like that, so why do we feel we're different? Entonces, si la naturaleza es así, permanentemente cambiando, ¿por qué no somos así nosotros también? Yeah. Okay, but the majority of people suffer because, you know, nobody's happy to age, nobody's happy to get sick, nobody's happy to die, yeah? Okay? Y la mayoría de las personas porque sufrimos, porque nadie es feliz cuando envejece, cuando se enferma o cuando muere. Okay, but unfortunately we have no choice. It's like on the phone when you get an app, you know, and you just say yes, yeah, and you never read the contract behind it. So we sign up for life and we never read the contract, yeah. So actually we signed up for aging, sickness and death. We say yes, I agree, and now it's happening. Yeah? Entonces, como por ejemplo cuando contratamos una cuenta de teléfono, a fin de mes nos va a llegar la cuenta. Y es lo mismo con la vida. Nosotros cuando firmamos este contrato de vida, de reencarnarnos, de renacer, se nos olvida que nos van a pasar muchas cosas a lo largo de la vida, que vamos a experimentar la infelicidad. So we didn't read the contracts and now we will face aging, sickness and death. Yeah? Entonces, como no leímos la letra chica del contrato o el contrato en sí, todos vamos a experimentar la vejez, la enfermedad y la muerte. Okay, so what we're going to do about it? ¿Y qué podemos hacer respecto a esto? Okay, this is why Prince Siddhartha left his beautiful palace, and he was a sports star, by the way. He was top warrior, handsome, best at sports, rich. He had loads of girlfriends. So why did he leave all that? Because he wanted to find a solution for other people's, you know. Entonces, el príncipe He wasn't a loser, let's say. He was like, you know, the top guy, yeah. Okay. El príncipe Siddhartha era como super top. Él lo tenía todo. Tenía buena apariencia, tenía riqueza, era un excelente deportista, tenía lots of girlfriends. Muchas novias también. Sin embargo, él no se sentía feliz con eso. Entonces, ¿por qué él abandonó todo? Porque quería encontrar algo mejor. Not that it wasn't okay, but he wanted to do something better, you know? No es que él no estuviese bien, pero sí quería encontrar algo mejor. Yeah, for everybody. Para todos. Yeah. Okay. Anyway, so that's why the Buddha went to meditate in the forest, why he found the way to despertar, no? And found a solution for us to deal, all of us to deal, if you want, with aging, sickness and death. With, you know, like, life is full of, like, always waves, no? Oh, you know, so Lama Gancgehn used to say we're in the sea of samsara, yeah? So we need to be a good samsara swimmer, not like, now we're like afogando, we're drowning, yeah? Because we don't know how to deal with stuff, yeah? Entonces el Buda histórico se fue al bosque, ¿no es cierto?, a buscar las respuestas a todo eso, a encontrar lo que se llama el despertar. Porque Lama Gancgehn decía siempre nosotros somos unos nadadores del samsara y estamos siempre en estas corrientes marinas ahogándonos, tratando de sobrevivir. So we need to be good samsara swimmers. We Entonces, need to know how to deal with it. You know, tenemos que ser unos buenos nadadores de este mar del samsara para saber cómo manejarlo, cómo poder lidiar con él. Okay, so anyway, so we need to understand about change, how everything's connected. Okay, now through science we know, don't we? Everything's connected, everybody's 5 degrees of separation, you know. Entonces, We know, but we don't accept it. entonces tenemos que entender y aceptar, ¿no es cierto?, esta impermanencia y cómo que todo está interconectado. Okay, so how to say? The basic Buddhist teaching is we are responsible for our own experience. Okay. Entonces la enseñanza budista más básica es nosotros somos los responsables de nuestras propias experiencias. Due to our own actions, the word action in Sanskrit is karma. People have some funny ideas about karma. Karma just means like action, like science, no? If you do an action, you get a result, no? Entonces en Occidente hablamos mucho la palabra karma, y que es karma al fin de cuentas es una acción, que si nosotros ejecutamos una acción vamos a experimentar un resultado.
Like, for example, if you eat, I don't know, 6 McDonald's every day for 30 years, you get heart attack. It's just cause and effect, right? Ya, es causa y efecto. Por ejemplo, si yo todos los días como 6 hamburguesas del McDonald's, después de 30 años me va a dar un ataque al corazón. Es simple causa y efecto. It's just science, no, isn't it? Es la ciencia, es ciencia. Okay, so anyway, so we are responsible for our own life, and these people are actually not too keen to hear about, actually, mostly, you know? Not too Keen. Most people don't want to take responsibility for their own life. Entonces nosotros somos responsables de nuestra propia vida, pero la mayoría de las personas no quieren asumir esta responsabilidad. Most people, it's very easy to say, okay, I don't know, it's God, or it's the government, or it's my wife, or my boss. Anybody but me is responsible for my suffering. Yeah? Entonces para la mayoría de las personas es mucho más fácil culpar al gobierno, al jefe, a la esposa o al marido, no sé, a cualquiera, y no asumir las propias responsabilidades. Yeah, but look, if we're responsible, actually it's much better, yeah, okay? Pero si nosotros somos responsables de nuestras acciones, es mucho mejor. Why? ¿Por qué? Because if we're not, then we just need to accept, no? Okay, that's it, no? Porque si somos responsables, entonces tenemos que hacer. If we're not Si no somos los responsables, simplemente tenemos que aceptar. then, okay, just need to accept life and just do your best, and then there's nothing to do, no? But the fact is, we are responsible, so that means we can do something about it if we want to, if we choose to, you know? Entonces el punto es que si nosotros aceptamos las cosas como son, no hay nada que podamos hacer al respecto. En cambio, si asumimos lo que sucede, sí podemos hacer cosas para cambiarlo. Many people are suffering from anxiety and depression in the modern times, yeah, because of the environment, because of society, many reasons, no? Entonces, en estos tiempos modernos, muchas personas sufren de ansiedad y de depresión por la forma en la que estamos viviendo. But, okay, of course, there's like the collective karma, the global situation, but we individually can choose to make a difference with what's possible for us, you know? Entonces, innegablemente vivimos en una sociedad y estamos y tenemos que experimentar un cambio, un karma colectivo. No, Carolina, yeah. Of course, there's the global situation. Yes. Por supuesto que existe una situación global And there's the collective y está el karma colectivo, which is bigger than us. que es mucho mayor que nosotros mismos. But each one of us can make a difference in the possible of our lives, you know, the people we know. Each one of us has a sphere of influence, and we should, you know. Pero eso no significa que cada uno de nosotros pueda hacer cosas a nivel individual. Y todos tenemos una cierta esfera de influencia, la capacidad de influir a nuestro entorno más cercano. So, each one can choose to do something about the world situation. Also, we can, the Buddha, historical Buddha Siddhartha, yeah? He found a way to experience a lasting inner peace. That doesn't mean that nothing will ever happen in your life, because for sure many things will happen. But whatever happens, you can deal with it emotionally, yeah? Okay? Entonces, el Buda histórico, por ejemplo, que lo tenía todo, se fue al bosque, él buscó tener más paz. Y esto significa que sea lo que sea que nos suceda, que tengamos que enfrentar, no nos perturbemos y podamos mantener la paz. Like, for example, my guru, Lama Gancgehn, all sorts of things. I mean, he was a great person, but all sorts of things happened to him, and everything for him was positive, you know? Entonces, por ejemplo, Lama Gancgehn fue un gran maestro, pero a él también le sucedían cosas, como a todos. I mean, I don't Pero know. él siempre buscaba el lado positivo de las cosas que le sucedían. Like, for example, he was imprisoned in Tibet, no? At one time he was in a bus crash and he was badly injured, but everything was okay, you know? This is like, we need this kind of mind. It doesn't mean nothing will ever happen. It's not possible, nothing will ever happen to me, you know? Entonces nosotros no podemos pensar que a nosotros nunca nos va a pasar algo, que nunca vamos a experimentar una situación límite, a tener problemas. Mismo Lama Gancgehn, por ejemplo, en su vida estuvo preso en Tíbet, en un campo de concentración. También en India tuvo un accidente en bus bastante grande, pero siempre vio las cosas del lado positivo. Actually, when he came back from India, there were many of our friends were in pilgrimage in India, and the bus crashed. Okay, Indian lorry hit the bus. Yeah, so Rinpoche was like badly injured, and his face was like this. Okay, lost many teeth, and he said, "I'm like Ganesh, you know." His whole face was swollen. You know? So he says, "Actually, everything's coming more positive for everybody now. I'm Ganesh." You know? Entonces, por ejemplo,
en India estaban haciendo una peregrinación, un tremendo grupo, y el bus chocó de frente con un lorry, no sé qué será un lorry, con un camión, y Lama Gancgehn en ese choque perdió todos los dientes, quedó con la cara hinchada, morada, y él dijo, miren, parezco Ganesha, así que ahora le estoy dando bendiciones a todos. And actually, even Lama Gancgehn, he passed away with COVID, not 3 years ago, okay? But even in his last days, he was like, you know, even like he was there with oxygen cylinder, and he was like, I want to be with the people, I want to help people. And he said, anyway, need to enjoy it, you know? He was an incredible person, you know? Till his last moment, he was like, I want to help people. Anyway, you need to have a good life, you need to enjoy it. It was really, really a great example, you know? Entonces Lama Gancgehn es un súper buen ejemplo. Como todos saben, hace 3 años él falleció de COVID, e incluso cuando estaba enfermo, cuando estaba en el hospital, él estaba siempre sonriente, siempre amable con todas las personas que lo rodeaban, diciendo que quería ser feliz, que quería pasar bien, con una sonrisa en su rostro y pensando cómo beneficiar al resto. Anyway, so the Buddha, historical Buddha Shakyamuni, he reached, what we call nirvana, yeah? All these words we hear, karma, samsara, nirvana, and you need to know what they are, yeah? Okay, samsara means again and again and again, the same problem, the same suffering, again and again, you know? Entonces, bueno, el Buda histórico alcanzó el nirvana. Hay ciertas palabras budistas con las que nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos. Not many, just few, unas pocas, no todas, como samsara y nirvana. ¿Y qué significa el samsara, que es el mundo donde nosotros vivimos? Es que todo es cíclico y las cosas se repiten. It's not the external world, Carolina. No el mundo externo, es nosotros a nivel emocional, que siempre estamos experimentando las mismas cosas, que todo se repite. Like, you know, we've never learned. Y nunca aprendemos. Like, for example, I said yesterday, like, we get married, and then after 10 years we get divorced, and then we get another one who's the same as the first one, because something in our psyche wants something similar, and then again we get divorced, and it goes like that. Or we're always losing our job, and why, we don't know, because we always do the same thing. It's again and again and again, we're cycling around the same problems. This is samsara. Entonces dice, not outside, it's not Chile, it's not, so it doesn't matter where you go in the world, yeah? Samsara is inside of us, yeah? Until we change something. Entonces dice que el samsara está dentro nuestro, no fuera, es un tema interno. Entonces, por ejemplo, con las parejas, hay personas que tienen una pareja por 10 años y terminan, se emparejan de nuevo y repiten el mismo patrón que la persona anterior y vuelven a tener el mismo tipo de relación. También en el trabajo, uno tiene un trabajo, te despiden, te buscas otro igual al que tenías antes. Entonces siempre estamos en este ciclo en que estamos repitiendo los patrones. Okay, so becoming again and again and again is what samsara means, okay? Entonces, ¿qué significa el samsara? Repetir siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo. Okay. What Una y otra vez. nirvana means no more suffering. It means it means to be happy, yeah? And peaceful all the time, yeah? Entonces, ¿qué significa nirvana? Que no hay más sufrimiento, que estemos en un estado permanente de felicidad y de paz. Okay. And karma means action, okay? Y karma significa acción. You know, because nowadays you see, I don't know, you see perfumes and all sorts of things called samsara. I was like, no, I don't want that. This I didn't understand. Bueno, like for example, in Brazil, in Búzios, I have a good friend. He has a restaurant called Samsara. Dice, porque ahora en Occidente la palabra samsara se ocupa erróneamente para cosas como un perfume o un restaurante. So my friend Paulino, he has a restaurant called Samsara. So I said, come on, Paulino. So I said, he has a restaurant upstairs. So I said, at least the one upstairs you need to call Nirvana, yeah? So up his Nirvana, down his Samsara, yeah? Entonces, por ejemplo, hay una Paulino en Brasil que es un sumamente devoto del Lama de nuestro linaje, tiene un restaurante que se llama Samsara. Entonces la Macara le dice en broma, por lo menos al segundo piso de tu restaurante se podría llamar Nirvana. Anyway, so, okay, the Buddha Shakyamuni, a real person, he found the way to Nirvana, so the way to peace and happiness, yeah? Entonces el Buda histórico, que fue una persona real, él encontró una forma para poder salir del samsara y llegar al nirvana, que es este estado permanente de paz y felicidad. And also, I mean, look, in a lot of the mystical traditions, it's really fascinating, yeah? But it's like, how do you achieve it, right, yeah? Okay. Entonces hay muchas tradiciones místicas en las que esto es fascinante, que es ¿cómo alcanzo esto? Like, for example, San Francisco, very fascinating, isn't he? Very fascinating person. Also, Santa Teresa de Avila, fascinating, but how do you become like them, yeah? Entonces han existido en la historia seres increíbles,
como San Francisco de Asís o Santa Teresa de Ávila, pero igual, ¿cómo nosotros podríamos alcanzar lo mismo que ellos alcanzaron? It's not really kind of clear, is it? You know, Porque it looks no like they had existe- some no hay kind of un gift or método. blessing or something that's No hay not una- accessible. Yeah. No hay una claridad respecto a esto, porque la interpretación que tenemos nosotros es que para ellos fue un regalo o una bendición, un don que tuvieron. Pero ¿y cómo todas las personas podían alcanzar esto? Okay, so the Buddhist idea is like to explain from A to Z, yeah, the path, yeah, how to become from an ordinary person up to a fully awakened person, yeah, and it's a path that anybody can do if they like, yeah. En cambio, en el budismo la idea central es que existe un sendero, un camino que nosotros podemos aplicar desde la A hasta la Z para alcanzar esta meta final. And anybody can do it. Y cualquiera puede hacerlo. You don't need to be like San Francisco. You don't need to be born like that. Anybody, if they want, can change, can evolve, can become better. Entonces cualquier persona común y corriente tiene esta opción de cambiar y de evolucionar para mejor. Y no es necesario ser un gran santo como San Francisco de Asís para poder alcanzarlo. Okay, so anyway, so these three foundations we need if we want to do any kind of spiritual Buddhist practice, okay? Entonces para nosotros hacer cualquier tipo de práctica espiritual necesitamos estas tres bases fundamentales. I mean, it doesn't mean you need to have completely developed before you can do anything else, but you need to gradually, we try and grow. It's like they say, we plant many different seeds at the same time, and then like in our garden, many different plants grow, so all the different spiritual realizations grow up together, you know? So we don't need to wait till we're fully compassionate before we understand reality. We try all of them together, you know, bit by bit, yeah? Entonces nosotros no tenemos que esperar a realizarlas completamente todas, ¿no es cierto?, para desarrollar nuestro camino espiritual, porque esto es como que si tuviéramos un vivero y ponemos muchas semillas y poco a poco van a ir germinando y van a ir creciendo. Entonces no tenemos que esperar hasta que los árboles estén gigantes como para decir voy a empezar, sino que esto es algo gradual que va a ir sucediendo. Okay, also, yeah? How can I say, yeah? Okay, so this is something we do together with our life. We're not leaving our life. Yeah, that's a mistake. Many people think, okay, I'm going to go to a monastery or something. Usually when you're about 18 or something. Usually you have these kind of ideas. But Lama Gancgehn strongly suggests that we all carry on with our job, our career, our family, our dog, our cat, our parrot, whatever, yeah? Okay? And we practice the Dharma within that, you know? It's not like either or, you know, it's something that has to be integrated into the daily life, yeah? Ya, entonces muchos tienen como un concepto erróneo que para poder aspirar a realizar todo esto tenemos que abandonar nuestro estilo de vida y irnos a vivir en un monasterio en el Tíbet, aislado, lejos de todo. Lama Gancgehn sostenía que nosotros todo esto lo podemos practicar llevando una vida cotidiana normal, con familia, con trabajo, con obligaciones, y que sí, esto se puede practicar armoniosamente. Okay, so that's really, so if you, like I say, if you want to renounce something, okay, less is more, yeah, save the planet, but also renounce jealousy, pride, anger, those kind of things, yeah. The rest, just concentrate on your spiritual practice and helping others, yeah. Entonces, por ejemplo, si queremos alcanzar la iluminación, si queremos cuidar del medio ambiente, si queremos tener una mejor vida, claro, tenemos que renunciar a contaminar, pero lo más importante es renunciar a nuestros venenos mentales, que son los que nos llevan a cometer negatividades y así podemos aspirar a ser una mejor persona. Okay, if you have kids, your kids are your gurus. Y si tenemos hijos, nuestros hijos son nuestros maestros. You have to be really patient, generous, put them first. You have to be a really good person if you have kids. Entonces, Yeah. si nosotros tenemos hijos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser generosos, tenemos que anteponerlos a ellos antes que a Lots nosotros of mismos, patience, yeah. So, tener mucha paciencia, so many of the perfections we're generating automatically. y muchas de estas perfecciones las estamos generando de manera automática. Okay, but anyway, so like this. So anyway, so Lama Gancgehn, okay, he's from, you know, he's a reincarnated Lama from Tibet with many incarnations from the Tibetan monastic system, okay? Yeah. Entonces, por supuesto, Lama Gancgehn es un super lama que nació en el Tíbet con un montón de reencarnaciones acreditadas. Okay, come to the West, okay, and then you start to go around many yoga centers, many meditation centers. Then you think, okay, I want to
put my tradition into, let's say, the same thing, but into a new package that's suitable for Western people. Okay? Entonces cuando vino a Occidente recorrió un montón de centros de yoga, centros de meditación, lugares así, pero dijo, bueno, yo quiero compartir toda mi filosofía, todo mi sistema, digamos, religioso, pero de una manera que sea compatible con la vida de las personas en Occidente. Okay, so therefore, like you just saw self-healing, no? You put like in a style that's more, let's say, more fitting for, let's say, the average person who will meditate in the West, you know? Entonces así, entre comillas, diseñó la práctica de autocuración, que es toda esta sabiduría de budista de Oriente, pero de una manera práctica que calza, se acomoda con el estilo de vida que todos nosotros llevamos. So, basically, in the practice of the environment, what we're doing is recognizing that the 5 elements are inside of us. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en la práctica del medio ambiente? En esencia, nosotros estamos reconociendo que estos 5 elementos que están afuera también están en nuestro interior. Okay, so there's different systems of the elements. Like many people now, they're familiar with like acupuncture, Taoism, this kind of thing, no? Existen muchos sistemas de los elementos. Hay muchas personas, por ejemplo, que se relacionan, que conocen del taoísmo y la acupuntura. Okay, so there they have this system of earth is the mother of metal. Metal is the mother. Okay. Metal is the. Sí. I'm sorry. Is the mother of water. Water is the mother of wood. Wood is the mother of fire. Fire is the mother of earth, and so on. Yeah. Okay. Entonces, por ejemplo, en China, cuando se habla de los elementos, se dice, por ejemplo, que la tierra es la madre de la madera, No, the metal. del metal. El metal es la madre del agua, el agua es la madre de Madera. la madera, And Madera is the mother of fire. y la madera la madre del fuego, And fire is the mother of earth. Yeah? y el fuego es la madre de la tierra. Okay, so if you do like acupuncture or Tai Chi and all those kind of things, yeah, you're using this system of elements. Y cuando se practica la acupuntura o el tai chi, se utiliza este sistema de elementos. Okay, actually also each element is related to the organs, and actually in Tibetan medicine we also use this system. Yeah? Entonces, cada uno de estos elementos se relaciona a ciertos órganos del cuerpo, y también en el budismo tibetano tenemos la medicina tibetana que se basa en esto. Okay, so for example, wood element is your liver, your gallbladder. You know, it's like Chinese. Tibet, they had this knowledge in China, Tibet, throughout Asia. Yeah? Entonces, tener este conocimiento de la medicina china, de la medicina tibetana en Asia, y por ejemplo el elemento madera se va a relacionar con la vejiga y Gallbladder. ¿ah? Liver and gallbladder. y el hígado, And so on and so la on. vesícula, etcétera, etcétera. So, okay, we use that system in Tibetan medicine. We also use it in the astrology system. Y called este Jungsi. sistema se utiliza tanto en la medicina tibetana como también en la astrología tibetana, que se llama el sistema Jungsi. Yeah, okay. Buddhism is not just one thing. It's a whole culture. Okay. Porque cuando nosotros hablamos de budismo, es toda una cultura. So, like for example, Lama Gancgehn, what he did is he explain and teach and share. Okay, meditation. Entonces, ¿qué hizo Lama Gancgehn? Él nos explicó, compartió, enseñó, por un lado, la meditación, Okay, in a peace method, un método para la paz interior, medicine, medicina, astrology, astrología, yoga, yoga and social work. y trabajo social. All this, it's like for me, it's like a crystal, you know, with many facets. Yeah. Entonces, Lama Gancgehn dice que para ella esto es como un cristal que tiene muchas facetas. You know, so you can turn around and each facet's a little different, but it's the same crystal, so it's like many different approaches. Entonces tú tienes este cristal y que cuando lo vas girando tiene distintas caras, distintas facetas, pero al final es una misma cosa. So the elements are involved in all those things, yeah? Y los elementos están involucrados en todos estos aspectos. Why? Because they're the basis of life. Yeah? ¿Por qué? Porque ellos son la base de la vida. Yeah. In the practice that you heard, here the system is actually the Indian system from Ayurveda, from the Vedas, you know. Entonces, por ejemplo, la práctica que hicimos mientras llegaba Lama Caroline, esta práctica se basa en la sabiduría de la India, del Ayurveda y de los Vedas. Okay, which is earth, water, fire,
wind and space. It's a different system. Yeah? Okay, que es un sistema diferente al chino, porque en este de la India los It's not elementos just son... Chinese, because we have it in Sí, Tibet as well. but porque it's different. tenemos estos dos sistemas, el chino, en el que es la madera, el metal, el fuego, bueno, y tenemos por otro lado el indio, en el que es la tierra, el agua, el fuego, el viento y el espacio. Okay, so this we use in the tantras, in the meditation systems. Yeah, it's more like the kind of universe system, yeah. Entonces nosotros, el indio, lo utilizamos en el tantra, ¿no es cierto? En la meditación, en las prácticas del tantra, que es un sistema mucho más universal. Okay, whereas the system of metal, wood, the other system is for geomancy, medicine, these kind of things, astrology. En cambio, este otro sistema, el chino, en el que teníamos la madera, el metal, etcétera, es más para la geomancia, la medicina, astrology. La astrología. Okay, so in this practice that you heard, no? Okay, you can, Jose Marie translating Spanish, nice. No? So you could hear it saying like on the medical level, on the astrological level, on the environmental level, on the tantric level, yeah? So the elements manifesting, I mean, they have different manifestations according to what you're talking about. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros escuchamos la práctica de autocuración del medio ambiente, escuchamos la voz de nuestro amigo José María Rosena, que fue el que hizo la traducción, y dentro de la práctica decía, y ahora a nivel astrológico sucede esto, a nivel médico esto otro, a nivel de tantra esto otro, y nos falta So, Lama Gancgehn decided to make this in 1994, I think. Okay, first we make Otokura, yeah, okay, start going around the world teaching Otokura. Then he said, okay, I was his assistant, no? Yeah, so he said, now we're going to make a book about the environment. So in the Tibetan tradition, there's great knowledge about healing, about the elements, okay? That's like his speciality as a healer. So he said, okay, now we look in the different tantras, the medicine texts, astrology, whatever, and we put these together, yeah? So, for example, earth element, let's show, what it will do in many, many different ways, yeah? Okay. Entonces, primero Lama Gancgehn preparó, ¿no es cierto?, para nosotros la práctica de autocuración y empezó a ayudar a las personas a sanarse, que se trata de sanar las emociones más que nada. Pero posteriormente, el año 93, si no me equivoco, que dijo Lama Gancgehn, empezó ya a pensar en cómo sanar el medio ambiente. Entonces empezó a tomar diferentes aspectos, ¿no es cierto?, de las enseñanzas budistas, como ya dijo antes, la astrología, la medicina, el tantra, el cuarto, para crear esta práctica. Entonces, por ejemplo, ya dice a propósito del elemento tierra. Okay, so because most people don't have time, no, it's a very vast tradition, okay, but most people don't have time to spend years and years and years to know that, yeah. So I said, okay, so we spent 1 year to take out all this information from the different medical texts, tantric texts, astrology texts, and so on, okay. Entonces, bueno, aquí la Caroline no lo aclaró, pero ella lo hizo con tanta claridad porque ella estaba con él cuando preparó el libro. Entonces dijo, bueno, ya las personas están con la autocuración, sanando sus emociones, ahora necesitamos hacer algo para sanar el medio ambiente. Entonces pasó 1 año estudiando, buscando en todos los textos budistas que había los aspectos de astrología, de medicina y de tantra para crear esta práctica. And look, the basic idea is, okay, we're connected with the environment, yeah, okay. Porque aquí el concepto fundamental, ¿cuál es? Nosotros estamos conectados con el medio ambiente. We're part of the environment. Formamos parte del medio ambiente. So there's like gross, subtle, and very subtle elements, yeah. Porque tenemos los elementos a nivel burdo, sutil y muy sutil. Okay, gross is outside world, no, the universe. El nivel burdo es el mundo exterior, el universo. The subtle elements is what composes our body. Los elementos sutiles son los que componen nuestro cuerpo. And the very subtle is what we call the prana, the current of life, yeah, okay. Y los muy sutiles son los que llamamos los pranas o las corrientes de vida. So in the ancient yogic tradition, they have very beautiful and true knowledge about the breath, yeah. The breath, which is the current of life, actually is not just one thing; it's the nature of the 5 elements, yeah. Entonces, las tradiciones antiguas yógicas de la India se estudia mucho sobre las corrientes de vida, sobre la respiración. Y la respiración es la base, el sustento de los 5 elementos.
estos vientos. So, the 5 elements are present on the subtle form within our breath, within the most subtle part of our being. Yeah? Okay. Entonces, los 5 elementos están presentes a nivel sutil In the subtle form, in the subtle part of our en bodies. la right? parte sutil de nuestros cuerpos. Okay, so these days we talk about parasympathetic nervous system, okay? Entonces, en estos tiempos nosotros hablamos mucho del sistema parasimpático, Which is like the part of you which is not under conscious control, right? Yeah? que es la parte nuestra de nuestro cuerpo que no está bajo el control consciente, que no podemos controlar conscientemente. So, we and all animals, we and let's say an earthworm, any animal, yeah, we all need to do 5 things, yeah? Okay? Entonces, todos los seres sintientes, los animales, los seres humanos, hay 5 cosas que necesitamos hacer. Okay, first is we need to eat, yeah? Lo primero es comer. So we need to inhale. Entonces, para comer necesitamos tragar We need to breathe in some way or another. Yeah? y necesitamos respirar de cualquier forma. So this energy we call the upward moving wind. Y a esta energía la llamamos el viento ascendente o prana ascendente. Why we need to breathe and eat is to take in energy, isn't it? ¿Y para qué necesitamos alimentarnos y respirar? Para poder tener energía. Okay, then when the food is inside of us, if we're a worm or a person, we need to digest, isn't it? Y cuando nosotros ya tenemos los alimentos dentro nuestro, ya seamos un worm, es como larva, A worm or a person. un gusano o un ser vivo, necesitamos digerir el alimento. Yeah. So, and then if we continue to eat, what would happen? Would explode, no? So we need to, it needs to go out, no? So we need to inhale, breathe, we need to digest, and then we need to excrete, no? So we have these pranas that allow us to do it, energies, yeah? Entonces nosotros, si nos llenamos de alimento, vamos a explotar. Entonces necesitamos eliminar los desechos, necesitamos excretar. Okay, also, all beings, but I mean, maybe, I don't know, maybe a limpet on a rock in the sea doesn't move too much, but it's going like that, yeah? But we need to get food, we need to move, isn't it? Yeah, we need to, nowadays we go like that in the supermarket. Before we did some more movements, but now it's just like, get out the credit card and lift the thing into the supermarket trolley, yeah? Okay, we need to move in order to get our food, no? Y también todos los seres sintientes, dice quizá un molusco en una roca, no tanto, pero tenemos que movilizarnos para poder obtener el alimento. Quizá ahora en los tiempos modernos ya tenemos que caminar menos porque vamos al supermercado. But all beings need to move. Why? Because we have the need to get food, no? Pero todos los seres sintientes vivos tenemos que movernos para poder obtener el alimento. So we have this prana that allows our limbs to move, you know? Y tenemos este viento, este prana, que permite que nuestras extremidades se muevan. Okay, so all these 4 pranas, we need to live. We cannot live without them. Y todos estos 4 pranas, estos 4 vientos los necesitamos para poder vivir. Sin alguno de ellos no podemos vivir. Also here in the center of our body, in what we call the heart chakra, we have the very subtle wind, which is the basis of our life force, yeah? Y también nosotros, en nuestro corazón, tenemos otro viento, que es el viento que sustenta, prana, que es el viento que sustenta la vida, que está en la gota indestructible. Okay, so some people, their life force is very strong, right? Yeah? Y algunas personas tienen una fuerza vital muy corta. No, very strong. Muy fuerte, perdón. Yeah. So you hear stories of people like they have cancer many times and they survive, and they're in a plane crash and they survive, and you think, oh, it's like miracle. It's not a miracle, they have very strong life force, no? Entonces estas personas puede que les dé cáncer 5 veces y se salvan, que estén en un accidente aéreo y se salvan, y no es por suerte, es porque tienen esta corriente de vida muy poderosa. But then there's other people and they just get like influenza and they die, no? Y hay otras personas que les puede dar influenza y se mueren. Yeah. So as long as this energy is strong, we're not going to die. Okay? Y mientras tengamos esta energía fuerte, nosotros no vamos a perecer. Yeah. So with this practice of making peace with the environment is to strengthen these 5 energies which are related to the elements within us. Yeah? Entonces esta práctica, haciendo las paces con el medio ambiente, dice una relación directa con estas 5 corrientes de vida que nos permiten tener una vida más larga y saludable. It helps us to
helps us to become sensitive to the outer elements, which Nos we're not at the ayudan moment. también a tener una sensibilidad mayor con los 5 elementos y con el mundo externo. So then nobody needs to tell us, oh, you should recycle, you should do this, because we just do it automatically, because we feel it's important. Entonces nadie nos va a tener que estar recordando que tenemos que contaminar menos o que tenemos que reciclar, porque va a ser algo que va a salir de una manera espontánea, natural de nosotros mismos. Also, the aging is the gradual absorption and degeneration of the 5 elements, right? También el envejecimiento es la absorción y degeneración de los 5 elementos. So, if we do this kind of practice, it's not that we don't age, but we will age in a better way, you know? Y también si nosotros hacemos esta práctica, no es que no vamos a envejecer, pero sí vamos a envejecer más lento y de una mejor manera. You know, when we're young, we think, oh, you know, when I'm old, I'm going to do this, I'm going to do that, I'm going to meditate, I'm going to go on a trip. But then when you get older, you're like, oh, I'm too tired. Entonces I feel bad and I'm tired. hay muchas personas que, entre comillas, dicen, cuando sea viejo, cuando me jubile, voy a recorrer el mundo, voy a escribir un libro, voy a estudiar otra carrera, pero cuando llegan a la vejez ya están cansados, están agotados y no tienen la energía para hacer esas cosas. So, the practice we do of Ngalso, it means we're all very tired, sick, weak and polluted, yeah? We in the environment, yeah? Entonces nosotros hacemos estas prácticas Ngalso. ¿Y qué significa Ngalso? Significa estoy cansado, estoy agotado, estoy contaminado, estoy aburrido de todo esto So I need to recover the essence of my life. y necesito recuperar la esencia de mi vida. I need to regenerate the elements, the positive emotions, yeah? Necesito regenerar estos elementos y tener emociones positivas. Yeah? So the word Ngalso, which is the name of our tradition, Nel is very tired, yeah? And so means to regenerate, to recover, yeah? Entonces, nuestra tradición se llama Ngalso. Por un lado, Nal significa estoy cansado, estoy aburrido de todo esto, y So significa lo quiero regenerar, lo quiero cambiar. So, if we do this practice, like the positive side effect is that you're less tired, you have more energy, it's true, yeah? You see Lama Gancgehn, yeah? Entonces, si nosotros hacemos estas prácticas, ¿cuál es uno de los efectos secundarios? Que vamos a estar mucho más positivos, con mucha más energía, mucho más saludable, y Lama Gancgehn es el mejor reflejo de todo eso. So, anyway, so what Lama Gancgehn did, actually when we're repeating all this in the practice, we're remembering all the positive side effects of working with each element, yeah? Entonces, ¿qué es lo que hizo Lama Gancgehn? Que cuando nosotros hacemos esta práctica, estamos recordando todos los aspectos positivos de los elementos. Okay, let's choose one element as Entonces an ahora example. vamos a elegir un elemento en el libro. Okay, let's find open the book, let's find one, yeah? Mm-hmm. 1 second. Okay, Earth, yeah? What page? In page 153, yeah? Ah, la misma capilla, ok. Vamos a hablar del elemento tierra. Si alguien trajo su libro, página 153. So these are all the possible positive side effects of meditating on the earth element. Okay? Entonces, estos son todos los efectos colaterales positivos que podemos experimentar si meditamos en el elemento tierra. Okay, so what? Okay, so for example, here maybe this is a short one. Maybe we read one page 153, Carolina. Ya, entonces les vamos a leer. Lama, purificación de la tierra. Purificamos en el chakra secreto la corriente de vida turce, descendente, que sustenta la naturaleza esencial del elemento tierra. La tierra se convierte en un lugar suave, liso y estable. La tierra externa es nuestro planeta, las montañas, las rocas, el suelo que pisamos, los cristales, las joyas, los minerales y también los demás planetas, los meteoritos y el polvo cósmico. La tierra interna son los huesos, los dientes, los músculos, las uñas, los átomos y las células. La tierra secreta es la energía muy sutil de la tierra, localizada en la corriente de vida descendiente del chakra secreto. La forma muy sutil de la energía de la tierra que pasa de vida en vida junto con las energías
muy sutiles de los otros elementos está contenida en la corriente de vida muy sutil Soxin en nuestro chakra del corazón. Okay, so this first bit is explaining these three levels of the element, yeah? Gross, subtle, and very subtle, yeah? Entonces lo primero que hace acá es explicar el elemento tierra en sus tres niveles, burdo, sutil y muy sutil. Okay, so this, the downward moving wind that allows her, I broke my ankle last year, so I need to sometimes do this, I'm sorry. I know it's not very traditional, but anyway. Sorry. Entonces ya está, nos está justificando que se... Yo no la veo, pero... Tiene que estirar la pierna porque se fracturó. Okay, anyway, so, okay, we have these five currents, yeah? The earth one is the downward one, yeah? Okay, Entonces there's many different systems of elements, by the way. Ya, hay muchos sistemas de elementos. Aquí estamos viendo uno de los muchos sistemas. En este sistema de elementos, el elemento tierra, in the West, yeah, en Occidente, because of our cultural background, por nuestro pasado cultural, we always want there to be one system, one ultimate truth. Yeah? siempre queremos un solo sistema y una única verdad última. So, sorry, welcome to Buddhism, there is not one. Entonces, dice, lo siento mucho, bienvenidos al budismo. Aquí no tenemos un solo sistema. Yeah, you need to have a more flexible mind. We have many systems, many realities. Yeah? Okay. Debemos tener una mente más flexible porque hay muchos sistemas, muchas realidades. So, for example, your computer, there's many different programs, right? Y así como nuestros computadores utilizan distintos programas o software, Okay, if you only had one program in your computer, you would think it was rubbish, not worth the money, yeah? Okay. y si ustedes tienen un programa con un solo computador, van a pensar que lo estafaron, que el computador no sirve para nada. Es basura. So, why we have many element systems is we want to do different things, like we have different programs, no? ¿Y por qué tenemos en el budismo distintos sistemas de los elementos? Porque queremos hacer cosas diferentes, entonces necesitamos estos software diferentes. Yeah, so we never ask why is the, what's it called, the zeros and the ones arranged in that way so that that program works. So we just need to accept it. All we need to do is try, you know, feel the effect of these things. Entonces, por ejemplo, nosotros en relación a los programas del computador no estamos abriendo el programa y preguntando cuántas arrobas tiene, cuántos 1, 2, 3, 4. Nosotros tomamos el programa y lo usamos. Entonces, en relación al budismo también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tomar estos distintos tantra, como queremos decir, y aceptar como son estos sistemas de elementos. There's no point trying to put, like Einstein, no, he tried to make a unified system of reality. He couldn't do it, so imagine us. Entonces, para quienes practicamos el budismo no tiene ningún sentido tratar de encontrar el sistema único, ni siquiera Einstein lo pudo hacer. No, he tried and he failed to find it's called the unified field theory. Y lo hizo la teoría de la relatividad unificada. No, the idea behind reality. La idea detrás de la realidad. Not possible. No es posible. Okay, so today we're going to do this system. In the Otokura we have a different system. In Guhyasamaja we have a different system. In Vajrayogini we have a different system. We have about 15 different systems of elements, okay? They're all interesting. Entonces, en el budismo tibetano tenemos diferentes sistemas de los elementos. Entonces, en el caso de la práctica de autocuración del medio ambiente tenemos un sistema, en la autocuración tántrica cuerpo, palabra y mente otro, en la práctica Guhyasamaja otro, en la de Vajrayogini otro. Son 15 sistemas aproximadamente o tantras que tenemos, sistemas de los elementos, y cada uno es diferente. Okay, it says here the outer element, okay, like the Andes, the rocks, you know, we know what the outer one is, yeah? Entonces acá, por ejemplo, a propósito de la tierra, estamos hablando del elemento externo, las montañas, los Andes. Okay, the inner earth is your bones, your teeth, your muscles, your nails, yeah, the physical part of the body. Y la tierra interna es la parte física del cuerpo, que serían los huesos, los dientes, los músculos, las uñas, los átomos y las células. Okay, and then the subtle one is this energy that allows us to excrete, to give birth, and so on. Y la parte secreta sería la que nos permite execrar, or give birth, yeah, o dar a luz también. Yeah. Okay, so aging, what is it? It's the degeneration of your elements, yeah? ¿Y qué es envejecer? Es la degeneración de nuestros elementos. So what goes first? ¿Y qué pasa primero? Dientes. ¿Cuál va primero? Primero, cuando uno envejece, digamos, comienza con los dientes.
eyes. La pérdida de la visión, también la vista. Why? Because the eye is related to the earth element. Yeah? ¿Por qué? Porque la vista se relaciona al elemento tierra. So what we call aging is the gradual degeneration of the elements. Yeah? Y lo que nosotros llamamos envejecer es la degradación gradual de los elementos. You know, then suddenly, this hurts, my joint hurts, can't see, my teeth keep on needing to go to the dentist. That's the earth element, yeah? Entonces, le voy a cambiar la frase, pero la Macarena dice que cuando el elemento tierra se degenera nos hacemos más amigos del doctor. Porque empezamos primero del dentista, después del oculista, después empezamos con dolor de hueso, descalcificación, lumbago, etcétera, etcétera. Yeah. Okay, next actually is the water element just degenerates. El segundo elemento que comienza a degenerarse es el elemento agua, which is related to your kidneys, yeah? que se relaciona a los riñones. Okay, so then what happens? Sorry, what did you say? Entonces, lo que pasa con el agua, perdemos la audición. Yeah. Also the hair goes white, yeah? Y también el pelo se pone blanco. Okay, so if we didn't have hair color, it would be much more evident, but we have like some hair dye which is hiding this, yeah? Entonces, bueno, si no existieran las tinturas para el cabello, sería bastante más evidente en algunas personas. That's true, huh? Most people is hiding this. Yeah? Porque la mayoría de las personas ocultamos esto. Because they don't feel comfortable with the Porque no se sienten cómodos con este proceso de envejecer. Okay, and then it goes, and then you can't smell, you can't taste. It's like getting old, no? Yeah. Then you, sorry, who are you? Entonces, posteriormente empezamos a perder el olfato y también el gusto, también la memoria. Yeah. Okay. So, if we do this kind of practice, this process is more suave, it's more easy, it's more slow. Yeah? Okay. There's positive side effect of doing this practice. Entonces, esta práctica, si la practicamos, tiene un efecto colateral positivo, que es que este proceso de la vejez se vuelve más suave, más lento. Also, very importantly, you have more energy because, when we were young, we didn't realize it. We just thought, oh, I will get old. But getting old means getting tired. Yeah? Okay. Entonces también con la vejez vamos perdiendo la energía. Entonces si hacemos esta práctica vamos a estar más energéticos, porque de jóvenes tenemos como una energía inagotable, pero bueno, ya con el transcurrir de los años nos damos cuenta ya que tenemos menos energía. Okay, so we're very tired, but we need to regenerate our energy, not just us, also the environment. How does we working in ourselves help the outer environment? Entonces nosotros estamos envejeciendo, estamos cansados, entonces tenemos que recuperar nuestra energía, pero también la del medio ambiente externo. Yeah. So, okay, for example, when you read this, you think, oh, maybe it's cuckoo, no? I'm meditating and then everything gets better, there's no more human right abuse, there's no earthquakes. You think, maybe they're mad, these Buddhists, Yeah? Entonces, bueno, si escuchamos la práctica, leemos el libro, podemos decir estos budistas están un poco chalados, porque ¿cómo es que van a acabarse las guerras, no va a haber radioactividad? Haciendo esta práctica. Si yo estoy aquí sentado meditando sin hacer nada, ¿qué estoy haciendo? Okay, well, of course, one thing is we are all connected, so if there's one less crazy person in the world, that's already a contribution to society. We improve our minds, yeah? Entonces tenemos que pensar que estamos todos interconectados. Entonces si tenemos una persona media chalada aquí meditando, igual esto va a generar un cambio positivo en el universo, en el mundo. Mm-hmm. But like most of the environmental destruction is because of our negative emotions, yeah, collectively, yeah? Porque la mayoría del daño medioambiental que tenemos es por nuestras emociones negativas a nivel colectivo. Yeah, like I want more. Okay, let's take everything and destroy the planet, yeah? Porque por ejemplo este deseo ilimitado de yo quiero más, significa que empezamos a sacar indiscriminadamente cosas de nuestro planeta, extraer recursos. Unfortunately, there's many conflicts and wars in the world, isn't there? Y lamentablemente en el mundo tenemos muchos conflictos, muchas guerras. And each time it's terrible environmental destruction, no? Don't care, just anger, hatred, just destruction, no? Y en este tiempo tenemos una gran destrucción medioambiental que no nos importa lo que sucede y esto es pura rabia, pura ira. So our emotions actually are what motivates us, yeah? To either take care of the environment or not take care of it. So if we work on our emotions, we can change our mind and then we will stop harming the environment, yeah?
Y lo que a nosotros nos motiva a cuidar o dañar del medio ambiente son nuestras emociones. Ellas son los que nos van a llevar, las emociones que nosotros tenemos, a cuidar del medio ambiente o a dañarlo. Also, you know this better than me, no? For example, here there's many earthquakes, yeah? I was in one in the Valley de Elqui, yeah? I was in this tree house, actually, and there was an earthquake. It was like, four. Bueno, dice, voy a poner un poco mi cosecha. Es que hicimos un retiro en el Valle del Elqui hace un par de años con la Carola, y había una chilena, y eran puros brasileños, estaba la Mónica, José Manuel, la Erika, yo, eran pocos chilenos. Y la brasileña dice, oye, les quiero decir que en Chile hay terremotos, así que si hay un terremoto no se asusten. Se espantaron los brasileños. Justo había sido un terremoto hace poco, un temblor grande. Entonces yo le dije a los brasileños, ¿saben qué? No se preocupen porque Chile es todo antisísmico y hubo un terremoto hace poco y ustedes ven que la casa no tiene ni una grieta, está todo bien, así que si tiembla, no se asusten, quizás afuera es más peligroso porque hay árboles, puede caer una roca, pero acá adentro no va a pasar nada. Y en la noche tembló. Entonces la Lama Gancgehn dice que ella vivió un terremoto en el Valle del Elqui, pero es un temblor. Era en unas cabañas como ecoturísticas, entonces eran como todas de tronquitos. No pasó nada, pero... Okay, so you know better than me because you're always here. It happens often, but every time there's like an earthquake, actually, there's a lot of energy, a lot of emotion. Yeah, the elements do have emotion through them, you know. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, no nos cuestionamos mucho qué hay detrás de un terremoto. Pero el terremoto es porque hay muchas emociones, mucha energía que está acumulada, que está saliendo. Yeah, I mean you feel, no? Y lo Definitely sentimos. you feel something. Porque bueno, todos experimentamos algo cuando tiembla. Okay, in the ancient systems of medicine, yeah, of healing, they knew very well about this relation with the emotion and the elements, yeah. Okay. Y en las tradiciones antiguas de sanación se sabía mucho, se hablaba mucho sobre esta relación entre los elementos y nuestra salud. So this is a knowledge that we lost, but now we're trying to recover, yeah. Y este es un conocimiento que se perdió, pero que estamos tratando de recuperar. So anyway, Lama Gancgehn used to say, like, the elements can affect us, but we can also affect the elements, you know? Okay, maybe not now, but as our mind becomes stronger, we can affect the elements. I mean, now we're affecting them on a negative way, but we want to affect them on a positive way, you know? Bueno, entonces Lama Gancgehn siempre decía que nuestra mente sí puede influenciar en nuestras emociones, The elements can affect us, and que los we can affect elementos the elements. pueden afectarnos a nosotros y nosotros también podemos influir, afectar en los elementos. Quizás ahora no lo podemos sentir tanto, pero sí a través de la práctica, o sea, no lo estamos haciendo a un nivel positivo, lo estamos haciendo a un nivel negativo, pero sí a través de la práctica podemos empezar a tener esta relación con un efecto positivo entre nosotros y los elementos. I mean, for example, yeah, okay. Every single person in the world seems to need a car and this and that, so we created global heating, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, ahora en el mundo todas las personas sentimos, pensamos, creemos que tenemos que tener un automóvil para movernos Many other things which has heated up the atmosphere. Y muchas otras cosas que han generado el calentamiento global y estamos calentando la atmósfera. Now we see many negative effects of that. Y ahora podemos apreciar muchos efectos negativos de esto. But if we all wake up that we need to do something, we can change it because systems are dynamic, yeah? Okay. Pero nosotros si nos despertamos nos damos cuenta que sí podemos hacer algo, sí podemos generar un cambio, porque los sistemas son dinámicos. Okay. Also, it's important regarding the environment not to lose hope. You know? Y también es muy importante en relación al medio ambiente no perder la esperanza. Okay. Actually, all the technology is available, yeah, just it's not being applied, yeah. Okay. Y tenemos toda la tecnología que está disponible, pero nosotros a veces no la utilizamos, no la aplicamos. But if enough of us say, actually, we do want it, yeah, you know, it will be applied, you know. Pero de nosotros depende decir, sí, yo la quiero ocupar, sí, me la puedo aplicar. So that's why it's important not to ignore about the environment, yeah. Y por eso es importante no ignorar todo lo que está sucediendo en relación al medio ambiente. Okay, so if we do this practice, we cannot ignore the environment because it's our meditation, yeah? Entonces, si hacemos esta práctica, esta meditación,
no vamos a poder ignorar, hacernos como los tontos en relación a todo lo que está pasando con el medio ambiente. Okay, so when somebody says, what's your religion, you can say, making peace with the environment is my religion, yeah? Entonces si alguien te pregunta, ¿de qué se trata tu religión? Explícame, ¿qué What's haces? your religion? ¿Cuál es tu religión? Mi religión es hacer las paces con el medio ambiente. Recuerdo una vez que vino Rinpoche, que hicimos un retiro en línea con José Michel en silla de ruedas encima de las José rocas, María, que hicimos la autocura, que el mar estaba ahí, y Rinpoche decía que come, y el mar, y era todo terrible. Y José Miguel lo llevábamos en ambas. José María, y empezó a hacer la práctica y se empezó a tranquilizar el mar. Sí. Ahí mismo estábamos todos. Sí, también una vez cuando hicimos la purificación de Santiago en el Cerro San Cristóbal, y como que los smokes se Actually, movían. we see this many times in Rinpoche, but if you don't see, it's a little bit difficult to believe, but it's true. I see this kind of thing many times. Entonces la Caroline dice que esto pasaba siempre con Rinpoche en todo el mundo, pero si uno se lo cuenta, si uno no lo ve en persona, es un poco increíble, pero que así era. Como los arcoíris también. También los arcoíris de Rinpoche. Many times in Italy, no, in Albaniano, we have this valley and it comes from Switzerland through Italy, yeah? Now it comes like big storms down there, but Rinpoche could turn the storm and move it away. Entonces ellos viven en los Alpes, en Italia, y hay un fenómeno climático que viene de Suiza, y ella dijo la palabra, que venían los frentes de mal tiempo y Rinpoche hacía como sus pullas, sus cosas y echaba lejos la tormenta. It's true. Y es verdad. Anyway, okay, but poco a poco. Now we want to feel better, have more energy, yeah? We want to think about recycling, we want to be a better citizen, we want to be a good ancestor for the future generations. This is what we can do at the Pero moment, bueno, okay? tenemos que ir poco a poco para empezar a generar estos cambios. Queremos tener más energía, queremos estar más saludables, queremos ser buenos con el medio ambiente, queremos ser buenos ancestros para las futuras generaciones. Entonces no tenemos que desesperar, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta que poco a poco sí podemos generar todos estos cambios positivos. Okay, then page 1. We'll use one as an example for all. We only need to understand one, but then all the rest just follows the same pattern, yeah? Entonces, bueno, estamos viendo uno como para entender de qué se trata todo esto, porque hay como un patrón. What time should we stop? It's around 1:30. Okay, so we're going to stop in 5 minutes. Ok, 5 minutos y hacemos el break. Okay, so then it says Lama Jumwa Satagme Yunki Ranchi Kien. What's this? Entonces, aquí en el libro, después les voy a mandar un pantallazo a la página. La página 153 decimos Lama Jumwa Satagme Yunki Ranchi Kien. ¿Qué significa? ¿Quién es? Okay, so, Jungwa means element, arising from the elements, yeah? Jungwa significa surgir de los elementos. Okay, Sa means earth, Sa significa tierra. Tagme means pure, Tagme significa puro. Yum means mother, Yum significa madre. Kien means born, Kye significa nacido. and Ranshin is nature, Rangshin significa naturaleza. and Kien means something like omniscient, but not in the sense that God knows everything. It's the sense that understanding the interconnectedness of all phenomena. It's a bit different from the Western conception of knowing everything, yeah? ¿Y quién It's es not like a como being watching you. alguien omnisciente, pero no esto como este Dios que todo lo sabe y todo lo hace, sino que es un ser que percibe la verdadera naturaleza de los fenómenos, que comprende la interdependencia de todo. It's not a set. No es un ser, It's pero not somebody watching you, it's this profound understanding of the interconnectedness of phenomena. entonces Is somebody? It's the understanding. es simplemente la comprensión de la verdadera naturaleza de los fenómenos And like the elements pervade everything, yeah? y cómo los elementos forman parte de todo. Yeah? Okay. Then why did it say Lama at the beginning? ¿Por qué dice Lama al principio? Lama Jungwa Satagme. Okay, because always in Tibetan Tantra we connect with the energy, the blessing of our guru, yeah? It's kind of like the power cable, you know, of the practice. Yeah? Porque en las prácticas budistas nosotros siempre nos conectamos con nuestro gurú, con nuestro linaje. Entonces sería esto como el cargador de nuestra práctica espiritual. Yeah? Okay.
cables. We're imagining the elements: earth, water, wind, and fire. Okay, in this case, earth as a goddess. Yeah. Okay. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos visualizando, imaginando estos 5 elementos, tierra, agua, fuego, viento, espacio, como una goddess, Kind of a como una deity. especie de una diosa, por decirlo así. Okay. Whether it's an archetype, whether it's real, we don't know actually. Y no sabemos si es un arquetipo, si existe, si no existe, si es real o no, But anyway, we should have this feeling it's sacred. pero sí tenemos este sentimiento de que es algo sagrado. Okay, now since James Lovelock, in the 1960s, we have this Gaia concept. Entonces dice que tenemos este concepto de Gaia en los años 60 y It was made by this guy called James Lovelock. Who was que lo creó una persona que se llamaba James Lovelock. Lovelock. He was one of the first environmentalists. Yeah. Que fue el primer ambientalista. Yeah. So they start with this idea that we're all part of planet Earth. Now, for him, he gave this like kind of ancient idea that the Earth is a being. We're part of the Earth. Okay? Entonces comenzaron con este concepto como de la madre tierra y él hablaba como que la madre tierra es un ser antiguo. ¿Es an ancient being? No, in the ancient tradition, that's what they think. Esto es lo que se sostiene en las tradiciones antiguas. Actually, in Buddhism, it's not exactly like that. Actually, we don't believe exactly the elements are like conscious. It's different, Entonces en el budismo es diferente porque no creemos que los elementos sean algo consciente, But they're currents of life. It's pero sí different. que son corrientes de vida que están presentes. But anyway, it's like that. Okay. Bueno, es así. Okay, but anyway, so imagine the great Earth Mother. Entonces imaginemos a la gran madre tierra. Okay, then it says, por favor, Lama Gancgehn Madre Terra Lochana. Okay, so here in Otokura we can see the 5 supreme healers who represent the transformation of the 5 delusions into 5 wisdoms. Yeah. Entonces, bueno, habla de la gran madre tierra Lochana. En la autocuración y a muestra tras la tanca tenemos los 5 Budas Dhyani que representan la transformación de nuestros 5 engaños mentales en estas 5 emociones puras. Okay, they are in union with the 5 elements. Y ellos están en unión con los 5 elementos. Earth, water, wind, fire, and space. Yeah. Están en unión con los 5 elementos. This one's better. This is bigger. Our tattoo wall is Claro, beautiful. dice que esta ilustración de atrás es mucho mejor que los cuadritos de ahí. Que ahí están con la consorte. Why is this? Because why? Because actually, every time you have an emotion, there's an prana, an energy together. ¿Por qué? Porque cada emoción que nosotros tenemos está asociada a prana, un viento, está en conjunto con ella. Every time there's an energy, there's an emotion. Siempre que hay una energía hay una emoción. That's why they're represented as a couple. Y por eso están representados como una pareja. Or we could say 2 sides of the same coin, but this looks better, yeah? Pero podemos decir que son los 2 lados de una moneda, pero esta es más bonita. 5 coins is not as attractive looking as this. No es tan bonito, tan atractivo ver 5 monedas a ver aquí las 5. So it's a symbol, no? To help us understand something. Es un símbolo que nos ayuda a comprender algo. Okay, so it says, por favor, Great Mother Tierra Lochana. Entonces decimos, por favor, Lama, Gran Madre Tierra Lochana. Okay. La que todo lo sabe. Is Kien, okay? Kien. That means this everything, the element is pervading everything. No? Entonces cuando dice quién, significa que el elemento lo penetra todo. Okay, help us to heal and transform the impure element of the outer and inner world. Yeah? Nos dice, por favor, ayúdanos a sanar y transformar el elemento tierra impuro en el entorno interno y externo. Okay, so in the like 1 minute, in the Tibetan tantras we have some very important idea called body mandala. Okay? Entonces en los tantras tibetanos tenemos un concepto muy importante que se llama mandala del cuerpo. Okay, mandala is a sacred space, so everything inside is pure and positive. Entonces mandala es un espacio sagrado en el que todo lo que él lo contiene es de naturaleza pura y positiva. Okay, so body mandala means your body is your temple, yeah? Entonces mandala del cuerpo significa mi cuerpo es mi templo. Yeah. Inside is heaven on earth. Y dentro está el paraíso en la tierra.
my 5 pure emotions are the 5 Buddhas. Mis 5 emociones puras son los 5 Budas. My 5 elements are the 5 great mothers. Y mis 5 elementos son las 5 grandes madres. Yeah. So, the tantric point of view is we imagine our guru with that fully manifested. So if you had a great lama like we had with Lama Gancgehn, that's super easy because he had it. You know? That's not difficult to imagine. Entonces, desde un punto de vista tántrico, nosotros tenemos que imaginarnos al gurú. Ahora, afortunadamente, quienes conocimos a Lama Gancgehn ahora y lo tienen como maestro, tenemos un gran maestro, un gran gurú. ¿Qué imaginar? Okay, so anyway, so then we imagine that the energy of the guru's energy manifesting as the 5 pure elements is going to awaken that energy within us, okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Imaginamos que la energía de nuestro maestro va a despertar estos 5 elementos puros que se van a manifestar en nosotros. Okay, so, of course, there's also the huge element energy of the environment, isn't there? The earth, the water, the wind, and fire. It's very strong. So we can also, as part of the practices, first we recognize those energies within us, yeah? Entonces, por supuesto que estos 5 elementos son muy potentes a nivel externo. We're very small, aren't we? The elements are huge. Porque nosotros somos pequeños, los elementos son gigantes. That's why they're grandes madres, not pequeños madres. Por eso hablamos de las grandes madres y no las pequeñas madres, porque los elementos son inconmensurables. Entonces, claro, primero estamos trabajando a nivel personal, pequeño, digamos, pero... Okay, so we need to recognize the elements within us and also within the outer world. Tenemos que reconocer los elementos en nuestro interior, pero también a nivel exterior. Then we need to recognize that things are empty of intrinsic existence. Luego tenemos que reconocer que las cosas están vacías de existencia intrínseca. That means everything can change. If we create a positive cause, we can get a positive result, so the environment can improve, yeah? Entonces, esto significa que todo puede cambiar para bien, que si nosotros aplicamos las causas correctas positivas, causas y condiciones, las cosas van a poder mejorar. And then we draw in like the pure, like the energy of the ocean, the sky, you know, the earth, all the essence of the elements. We draw into ourselves, yeah? Which is the regeneration part, yeah? Y después lo que vamos a hacer es que vamos a traer todas estas energías puras de los elementos externos dentro nuestro y esto nos va a regenerar. Lama Gancgehn requests that we do a lot of this in South America. Yeah? He said this is very important for here. You know? This is why we're doing this course, but it's not just for today, please. Like he suggests that here should be a main practice, okay? Entonces Lama Gancgehn dijo muchas veces que era importante que acá en Sudamérica hiciéramos esta práctica. Entonces, por favor, no solo la hagamos durante este retiro, sino que hagámosla de una manera constante. Okay, so, one other thing, yeah? Otra Actually, cosita más. today I was going like this, wasn't I, yeah? Okay. Actually, we need like 2 rocks or 2 crystals, los 5 2 bowls of elementos. water, 2 La mañana candles, tarde. 2 fans, yeah? We need the 5 elements. Please, can somebody get them? It's easy Yeah. to get these things. Sí, okay? para la sesión siguiente, a mí se me olvidó, tenemos que tener el kit de los 5 elementos, es decir, 2 cuarzos, si nadie tiene cuarzo, 2 roquitas, 2 piedras, 2 bol con agua, 2 abanicos I'm sure in Dos here we velas. can manage between what's around. y 2 espejos. No sé, hay que revisar, había un kit ahí. Spejo could be ¿Está? like, spejo could be Ah, like we makeup have mirror, it, yeah? we have it. Okay, this needs. Sí. Okay, this kit needs to live here, not in the Ah, cupboard. ok, dice que ese kit no tiene que estar guardado en el mueble. No, it needs never more in the cupboard. Needs to live Ok, here, and we tiene need que to estar use aquí it. encima y lo tenemos que usar. Okay, today I'm going to hold it. Next time somebody guides the puja, you hold it. We need to keep all these things are not keep in the cupboard. Everything here is to be used, you know. Ok, todas estas cosas, estos implementos son para usarlos. Entonces ya dice la Macarena, yo hoy día los voy a ocupar, pero cuando ustedes estén aquí en la bomba, en la sanga, y hagan las prácticas, ocúpenlos también. Son para Also, usarlos. this you need to use. Everything También needs to be el used. tipo, Yeah? la campana, todo tiene que usarse. No? It's for everybody. Okay. Todo. Okay, let's dedicate. Let's go and have a nice lunch. Ahora vamos a dedicar para tener un buen almuerzo Then we come back. Let's y volvemos. 1 hour and a half. Is 1 hour and a half enough? Estamos bien con 1 hora y media, ¿cierto?
Okay. No, pero ayer dijimos que lo íbamos a Or we cortar. can do half hour. How about we have 2 hours and do half hour more? ¿Cómo? Now we come back 3:30, but then we do an extra half hour, yeah? Because we can Okay. go till we want this evening, yeah? Sí. Nobody's stopping us, no? Dice, bueno, que Como no tenemos apuro en terminar hoy día en la tarde, podemos seguir de largo hasta la hora que queramos. Mejor almorzamos 2 horas. ¿Ok? And then, I mean, yesterday we stayed till 10, no? We Ayer can do hasta what las we 10. like, yeah? Podemos estar hasta la hora que queramos. Así todos almuerzan tranquilos. De la más descanso un poquito. Okay. ¿ya? Ahora acá pueden quedarse en la bomba, no hay problema. Ya, lo único, traten de no ensuciar, por favor. Okay, so yesterday I was thinking maybe Diego and Isabel got a tienda natural, which is very but good. we Maybe. organize, but we have done, we have arranged. Oh, okay. I said, Okay. Diego and Isabel, I'm sure you know better than me. 5 minutes from here, they have a shop and they have empanadas and things like that. So maybe we can get something from there. By the way, I'm very happy you follow your belief and you do the right thing, you know. ya. Bueno, aquí vamos a hacer el marketing positivo, porque para que todos sepan, Diego y Elizabeth tienen una tienda como de puros productos naturales, así que los que compran almendras, frutos secos, todas esas cosas para que les compren, porque están poniendo de verdad que es como... Esto además de verdad independiente, yo soy clienta de ella hasta que empezó la tienda, tiene excelente. Ya, es todo de excelente calidad y todo así con productos que no contaminan, poniendo en práctica, bueno, etcétera. Pero, y tienen empanadas, entonces se pueden organizar para ir a comprar las veganas, para ir a comprar ahí las empanadas se van a gustar. Que así pueden ir en grupo ahí se la arreglan. Por el Estado francés, pues. Al lado está francés. No, seguro que me las pueden ir a buscarlas a los que quieran. ¿Ya? Okay. Actually, you know, Kombucha, todo. look, here we have this beautiful space, you know. Okay, but it's a bit in Brazil we have more space. So recently, what we were doing in Brazil is every time we do a course, we were all eating together. It's, you know, very nice, you know. Okay. Like, okay, maybe today we do like this, but another time let's all try and organise and be together for lunch, okay? Yes. Okay. Today we already organised something different, but okay. We try and do like this, because we want to be as inclusive as possible, okay? Ya, dice que para la próxima tratemos de organizar para almorzar todos juntos en alguna parte, como lo están haciendo en Brasil. You know? Because Buddhism's about democracy, right? Yeah, everybody's, juntos, you know, we're all together, you know? Yeah? De We're one family. estar todos juntos como una familia. Okay, anyway, so when now we have lunch, we come back and then we'll go till we feel like this evening, yeah? Okay? Entonces dice, así almorzamos tranquilos y en la tarde seguimos de largo hasta que nos aburramos, nos cansemos. Anyway, so, okay, let's dedicate. Dedicación entonces. Okay. Om Vishwa Shanti Ananda. 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 Lama Gancgehn Sushi Rani Lasa Doni Cho Dona Cho Dada Cho Kundu Jishito Dona Visona Kagewe So Jine Sapane Yududa No Bubanso Shambhala Gene La Mene La Biribata Shisha Ni Modele Sendele Ni Meguya Handele Shi Ni Sentatu Dele Pel Concho Sugiti Concho Sugino Duso Concho Sugita Shisho Al amanecer, al anochecer, por la noche durante el día, puedan las joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones,
y con el sendero de nuestras vidas, con muchos signos de buena justicia. Ok, muchas gracias. Gracias por la atención. Hoy tenemos saludos que está siguiendo la enseñanza por streaming nuestra amiga Alicia de Argentina. Así que Alicia, que nos mandó un saludito, acá lo veo. Así que saludos a la Alicia que le habría encantado. Saludos Alicia. Saludos. Sangye Rinpoche, Sangye Rinpoche, cuyo es una chopa buen apetito. Ok, nos vemos brevemente. Vamos a comprar a la ¿Ah? Yo traje esto escrito para poder enchufar todas las cosas. No, si yo lo traje porque para yo quiero, voy a llevar solo. Un besito Alicia, vamos a parar. Chao.